Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al panel número 9, Teoría y Crítica de la Traducción. Me alegra mucho poder coordinar este panel y organizarlo junto con ustedes. Una alegría tenerlo a Juan Jesús Saro entre nosotros, de la Universidad de Málaga, Alejandrina del postítulo de traducción de la UBA, a Mariela Ferrari y Carola Pivetta, traductoras de alemán, que trabajan en la Cátedra de Literatura Alemana. Después los voy a presentar a cada uno más curricularmente. Y por último también Marinés Castanino, de la Universidad también de Buenos Aires, en la Cátedra de Literatura Inglesa. El Instituto de Filología Hispánica de la Universidad de Buenos Aires no solamente tiene estudios de carácter filológico, sino que a lo largo de la historia ha producido toda una serie de traducciones muy importantes y que se siguió con esa tesitura a lo largo de los años en las distintas cátedras, sobre todo en los que nos toca a los profesores de literaturas en lenguas extranjeras, la necesidad también de acercar a los alumnos material que no estaba hasta este momento en español o en castellano. Y eso creo que también dio un marco importante para los estudios de traducción y traductología. Y es así que la presencia del CETRALIT, del Centro de Traducción Literaria, que dirige Alejandrina Falcón en la UBA, es también un desprendimiento de todas estas actividades relacionadas con la traducción. Quisiera, bueno, ya dar comienzo a las lecturas de los trabajos de este panel número 9, y voy a presentar cada vez que uno lea, los presento, y vamos a comenzar con Juan Jesús Saro, cuyo trabajo se titula En torno al concepto de retraducción, y su breve biografía, aunque es muchísimo más extensa de lo que voy a comentar ahora. Es catedrático del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga desde 2008 y profesor titular en la misma universidad desde 1993. Obtuvo un máster por la New York University y es doctor en Filología Inglesa por la Universidad de Granada. Autor de diversas publicaciones, libros, capítulos, artículos en revistas, ha sido también director de la revista Trans, revista de traductología. Ha dirigido proyectos de investigación nacionales autonómicos, siendo el último un proyecto sobre las relaciones entre las industrias editoriales española y latinoamericana y el papel que las obras traducidas al castellano juegan en dichas relaciones. Proyecto último donde Alejandrina y yo también formamos parte y muy contentos de hacerlo. Bueno, Juan Jesús, te doy la palabra para tu trabajo. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a vosotros por invitarme a esta conmemoración que no se sucede todos los días, ¿no? Esto es una cosa muy puntual y muy única, y lo que siento es no poder estar ahí. Pero bueno, estoy virtualmente, ¿no? Y efectivamente mi trabajo se titula En torno al concepto de traducción, igual que un trabajo ya muy antiguo que yo escribí, que tenía el mismo título, y les he puesto el mismo título a los dos porque yo creo que sinceramente no se ha avanzado mucho más desde entonces en lo que es el concepto de retraducción. Voy a apuntar algunas cosas que sí que creo que son novedades, pero en principio pienso que las cosas siguen estando como estaban en 2007 en muchos aspectos. Es un concepto debatido y, como veremos, complicado, un concepto cuya definición aceptada por la mayoría de los traductólogos podría ser la traducción total o parcial de un texto traducido previamente. Yo me voy a centrar en las retraducciones de obras literarias, es decir, que hay retraducción en otros ámbitos de la traducción, pero yo me voy a centrar en el de los productos, las obras literarias. Es un concepto que sigue siendo explorado desde los años 80 y 90 del siglo anterior en el campo de la traductología y se ha convertido incluso en el tema de congresos y reuniones científicas. Hay una asociación en Europa que lleva por título de traducción, que celebra congresos cada 2 años
y yo estuve en uno hace unos cuantos años en Madrid y se ha hecho en otros sitios de Europa. Recordemos que los primeros en abordarlo fueron los traductores franceses, Berman y Gambier, entre otros, en 1990. En su descripción del concepto, por parte de estos traductólogos, quedaron bastantes lagunas teóricas por cubrir, lagunas que a pesar de los años transcurridos siguen estando ahí. De los traductólogos de habla inglesa, Anthony Pym y Lawrence Venuti, entre otros, se ocupan del concepto de retraducción con cierta extensión. Pym distingue entre retraducciones pasivas y activas, a veces difíciles de establecer cuáles son unas y cuáles son otras. Como se sabe, en principio las primeras, las pasivas, son las que se realizan por razones puramente temporales, geográficas o dialectales. Por ejemplo, las sucesivas traducciones de Dickens o de cualquier clásico al castellano, los doblajes hispanoamericano y peninsular de una misma serie, las traducciones argentinas y españolas de Shakespeare, etc. Se trata en general de traducciones que no rivalizan entre sí, ni se originan por discrepancias en los modos de traducir. Por el contrario, las activas son las que se publican en el mismo ámbito cultural o generacional por causas diversas. Para Pym son las más interesantes, pues normalmente surgen por razones contextuales más cercanas al propio traductor y tienen más que ver con motivos de política editorial o cultural de una determinada sociedad. Un ejemplo en este sentido serían las dos traducciones españolas de En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, efectuadas por Mauro Armiño para la editorial Valdemar y Carlos Manzano para la editorial Lumen, que fueron prácticamente simultáneas. Las dos salieron el mismo año, es decir, en el año 2000, y que parecen apuntar a una rivalidad entre editoriales nunca bien explicada. En una publicación muy posterior, la de Pym, Lawrence Venuti enumera los diversos posibles motivos que provocarían la retraducción de un texto traducido. Entre ellos se encuentra: 1. El lenguaje desfasado o anticuado de la traducción previa. Como se verá más adelante, este motivo está ligado al del envejecimiento de las traducciones. Podrían incluirse también en este apartado las retraducciones que tratan de restaurar partes inicialmente suprimidas, aligeradas o censuradas en traducciones previas. Volveremos a este asunto más adelante. Otro motivo sería una nueva interpretación crítica que dé lugar a una nueva lectura del texto de origen y, por tanto, a su retraducción. El filólogo español Enrique Bernárdez señala que este es el ideal del traductor filológico: trasladar a la lengua de llegada todo aquello que diferencia la nueva lectura de las anteriores. Motivo número 3, la nueva consideración artística de un texto, que pasa de marginal a canónico en la cultura receptora. Venuti menciona un caso paradigmático en ese sentido: el cambio de estatus de la obra de la escritora italiana Grazia Deledda, Premio Nobel de Literatura en 1926, y prácticamente desconocida en los Estados Unidos hasta los años 80 del pasado siglo. En aquel momento, por determinadas razones, sus personajes femeninos se interesaron a la crítica y varias de sus obras fueron retraducidas o traducidas por primera vez al inglés. En esta categoría también podríamos colocar la traducción española y argentina, la traducción española y retraducción argentina de Stoner, la famosa novela de John Williams. La traducción argentina es de Carlos Gardini y se publicó en 2010, surgida a partir de la revalorización de la obra y de su autor en el ámbito editorial europeo y en el norteamericano. Otro motivo puede ser estrictamente comercial. A veces es más barato retraducir que adquirir los derechos de una traducción ya existente. Aunque es un motivo muy simple, es muy posible que esta razón sea al final la que explique el origen de la mayoría de las nuevas retraducciones. Por poner un ejemplo, no hay motivos aparentes que no sean puramente comerciales que puedan explicar la aparición en España de 9 versiones distintas de Moby Dick en 20 años. En todo caso, Venuti insiste en que las retraducciones siempre tratan de distinguirse de alguna manera de las traducciones previas y que de este modo la inscripción o huella del traductor es mucho más evidente si se trata de una retraducción. Eso está por probarse. Por otra parte, también señala que las retraducciones están ligadas al momento histórico en que se producen y que el estudio del contexto que las rodea es fundamental. Totalmente de acuerdo. Volviendo a la traductología francesa, Bergman parte de una premisa cuanto menos discutible al hablar del porqué de las retraducciones que ya hemos comentado. Mientras que los originales se mantienen eternamente jóvenes, las traducciones envejecen. Otra afirmación que podría rebatirse. ¿De verdad que los originales no envejecen tampoco? Pues sí, pero no podemos olvidar que el respeto al texto antiguo, sobre todo a aquellos con un alto nivel de canonicidad o capital simbólico, si se prefiere, influiría en el grado de aceptación de dichos textos por parte de generaciones muy alejadas en el tiempo. Por otro lado, y siguiendo con los traductólogos franceses, Berman y Ben-Simon, hablaron también de la conocida hipótesis de la retraducción. Mientras que la primera traducción de un texto literario está siempre más orientada hacia el polo de aceptabilidad en la cultura a la que va destinada,
las retraducciones se acercan más al texto de origen y a su cultura. Que yo sepa, esta hipótesis, que en principio parece tener un cierto grado de lógica, no ha podido ser confirmada por estudios posteriores y dudo mucho que pueda serlo nunca. Al contrario, hay ejemplos de precisamente de lo contrario. Vemos, pues, cómo del concepto de retraducción surgen propuestas de investigación que siguen abiertas y vigentes, tales como Cambier las enumeró en su día. Perdón. Uno sería sobre la periodicidad y frecuencia de las retraducciones. Evidentemente parece que se retraduce más en las épocas de esplendor o prosperidad editorial. También cuando vencen los derechos de obras y autores conocidos, sobre todo clásicos, o cuando un fenómeno extraliterario pone de moda determinadas obras y autores, por ejemplo, el caso de Jane Austen. Sobre los motivos y decisiones de retraducir, algunos de los cuales ya han sido aquí expuestos. Según la investigadora Susan Cadera, no hay siempre una relación claramente identificable entre la importancia de un autor en su cultura original y el número de retraducciones de su obra en otras culturas. Mientras algunos son retraducidos una y otra vez, otros no pasan de una única traducción, aun teniendo los dos el mismo estatus en la cultura de origen. Sobre las estrategias de traducción aplicadas a las retraducciones y su diferencia con las de las primeras traducciones. Entraría aquí en juego la hipótesis de la retraducción de la que ya hemos hablado. Sobre sus características comunes, sobre todo lo que atañe a las concepciones de equivalencia, fidelidad y libertad en traducción. Y finalmente, sobre la aplicación didáctica de las retraducciones en la enseñanza de la traducción. Es un ámbito poco explorado, pero emergente. Confrontar al estudiante de traducción con distintas traducciones de un mismo texto parece en principio una actividad enriquecedora, que podría incidir en el aprendizaje de estrategias y estilos de traducción diversos, asociados por lo general a épocas y momentos concretos. Finalmente, y enlazando con una de las razones que según Ping explica las retraducciones, propongo otra línea investigadora centrada en el castellano como lengua de traducción y que ha sido explorada desde nuestro grupo de investigación al lado de otras igualmente importantes. Se trata de los casos de retraducción a variedades lingüísticas dentro de la misma lengua, un caso especial que quizás sea exclusivo del castellano, cuyas manifestaciones se están dando actualmente en el ámbito hispanohablante, uno de los más extensos del mundo. Estas retraducciones a una variedad lingüística concreta de la lengua de llegada serían activas en distinto grado según Ping, pero aquí habría que analizar traducción por traducción, y buscarían diferenciarse explícita o tácitamente de otras anteriores escritas en una variedad lingüística distinta y generalmente más asentada o poderosa. Entre ellas podrían citarse, por ejemplo, la traducción de los sonetos de Shakespeare de Miguel Ángel Montesanti, Solo vos sos vos, la única versión en español rioplatense frente a todas las anteriores, o quizá la traducción de Ulises de Joyce al español de España hecha en su momento por José María Valverde como respuesta española a la Argentina de Salas Subirats. En su día, Juan José Sáez dijo de ella que, cito, cuando se comparan las dos versiones, se entiende a menudo que las opciones de Valverde tienen como único justificativo la obsesión de no parecerse a la traducción anterior. Cierro la cita. Un tercer ejemplo podría ser la traducción activa del libro de relatos Drowned del escritor estadounidense de origen dominicano Junot Díaz, realizada por Eduardo Lago y titulada Negocios, frente a la muy española, y pongo muy española entre comillas, de Miguel Martínez Laje de 1996, titulada Los Boys. Esta traducción, Los Boys, no complació demasiado al autor, a Díaz, y esto puede explicar el surgimiento de una nueva traducción que fue hecha por Eduardo Lago, como he dicho. Podríamos situar también en esta sección otros títulos como las sucesivas traducciones de How the García Girls Lost Their Accents, de Julia Álvarez, la primera hecha en España y la segunda en Argentina. Ninguna de las dos fueron del agrado de Álvarez, lo que motivó una tercera traducción realizada por Mercedes Gould, traductora de origen colombiano. Un caso especial dentro de esta línea, aún por explorar, serían las retraducciones a subvariedades lingüísticas de una variedad concreta. Pongo, por ejemplo, por su originalidad, las dos traducciones mexicanas de La casa en Mango Street de Sandra Cisneros, realizadas por Elena Poniatowska en 1994 y Fernanda Melchor en 2022, las cuales evidentemente se encuadran dentro de la variedad mexicana del castellano. La primera, la de Poniatowska, surge como retraducción activa frente a la española de Enrique de Eriz, que de nuevo no pareció complacer mucho a la autora. Sin embargo, no es tan evidente lo que motivó la de Melchor. Una de las razones en la que me baso para caracterizar este segundo tipo de traducción es lo que ella misma escribe para explicar el porqué de su traducción. Según Melchor, la de Poniatowska, aunque también mexicana, resultaba desfasada, pero también, y esto es lo interesante, muy chilanga, es decir, muy apegada a la variedad dialectal y central del español mexicano que se habla en Ciudad de México, mientras que la de Melchor respondería más a la subvariedad veracruzana del español mexicano.
En todo caso, no quiero acabar sin mencionar que manejar e indagar en el concepto de traducciones a variedades lingüísticas dentro de la misma lengua resulta problemático, porque, como se ha apuntado antes, estas variedades nunca son simétricas. Casi siempre evidencian la existencia de relaciones de poder establecidas en la lengua y la literatura, y ponen al descubierto el entramado ideológico que las subyace. Por otra parte, entre las últimas aportaciones al concepto, destacaría la de los investigadores españoles David Paradela y David Marín, que hablan del papel del anatopismo para explicar el rechazo de determinados públicos lectores a traducciones con marcas dialectales propias del país donde se traduce, lo cual podría dar lugar también a la escritura de retraducciones. Aprovecho para definir lo que es el anatopismo: discordancia o aparente no correspondencia con el lugar al que se hace referencia, y por extensión, incongruencia que resulta representar algo como propio de un lugar al que no corresponde. Como bien señala el profesor investigador español Javier Ortiz, en la mayoría de los casos la publicación de retraducciones no es ni caprichosa, y obedece a causas susceptibles de investigación, que podría abordarse desde múltiples puntos de vista. En suma, y termino ya, si, como hemos visto, la complejidad del concepto impide llegar a conclusiones válidas de carácter universal, en lo que sí podemos estar de acuerdo es en que las retraducciones pueden considerarse estudios de caso que pueden iluminar otros aspectos de la investigación en traducción. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Jesús. Vale. Cualquier cosa dejamos las preguntas o los comentarios hacia el final, si les parece. Y seguimos ahora con Alejandrina Falcón. Ella es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, investigadora adjunta del CONICET en el Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani. Codirige la carrera de especialización en traducción literaria, CETRALIT, en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde dicta el seminario Historia de la Traducción Editorial en la Argentina. Entre otras publicaciones, es autora del libro Traductores del Exilio, argentinos en editoriales españolas, traducciones, escrituras por encargo y conflictos lingüísticos, 1974-1983. El título de su exposición es Traducción y censura, una exploración de los archivos de la represión cultural en Argentina. Alejandrina, te escuchamos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lucas. Muchas gracias por invitarme a este panel, a compartir con ustedes este momento en el marco del aniversario del Instituto Amado Alonso. Voy a proyectar un PowerPoint. Estuvimos probando. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Sí, se ve. ¿Y ahí se ve ampliada la pantalla? No se ve la pantalla completa. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. Bueno, ahí puse un poco las marcas de nuestro encuentro, los 100 años de la inauguración del instituto, y añadí los 40 aniversario de la Vuelta a la Democracia, que es una marca que la UBA también está, digamos, tratando de pensar en sus distintas actividades de extensión. Y bueno, y en parte, dentro de las distintas líneas, distintos temas de mis líneas de investigación, pensé que podía ser un buen momento para pensar la dimensión de la censura y la traducción. Si bien concretamente lo que voy a exponer es un artículo que está por salir inminente en un dossier sobre censura y traducción en el Cono Sur, en la revista Mutatis Mutandis, que es la revista de traductología, digamos, más bien referenciada en América Latina. Y también quería contarles entonces, para enmarcar un poco, que precisamente la investigación sobre censura y traducción empezó en el marco de la revista Trans, de la que fue director Juan Jesús, a instancias de Marcos Rodríguez Espinosa, que en 2019 me invitó a participar de un dossier sobre violencia política y traducción, y participé con un trabajo sobre censura, del 58 aproximadamente al 72, en el marco de un contexto en el que lo que gravitaba en las prácticas de censura era la dimensión
básicamente moral, y entonces allí tuve el gusto de aprender, porque no conocía mucho del tema, todos los problemas que giraban en torno a una disputa entre tipos de, digamos, censuras más o menos aprobadas, ¿no? Entonces allí trabajé cotejando un poco qué pasaba con las traducciones de literatura, de alta literatura, por decir así, es decir, qué pasaba, por ejemplo, con la traducción de Lolita, frente a las censuras de lo que en ese momento eran policiales negros considerados prácticamente eróticos y pornográficos, y cómo había, no diría una doble moral, pero sí una doble vara entre los escritores, entre los representantes de la SADE y también, bueno, en el público en general, entre qué qué censuras de traducciones eran válidas y cuáles no. Entonces, a partir de ese trabajo pude seguir la trayectoria de quien era el gran agente de la censura de esas traducciones, que era el fiscal Guillermo de la Riestra, cuya voz aparece de manera muy excepcional en una entrevista que le hace Susana Piri Lugones, una traductora sobre la que estoy trabajando, y que en la década del 60 le hace una entrevista en la revista Che. Entonces, doy este marco para plantear dos cosas. Por un lado, que hay cierto ya consenso, si bien no siempre se lo repite lo suficiente, que los fenómenos de traducción de censura no están directamente vinculados con procesos de dictaduras, sino que la legislación sobre la cual se va montando el aparato censor, por ejemplo, durante la última dictadura militar, es una normativa y legislación que se va construyendo, al menos desde el 58, de manera escalonada y sobre la base además de la creación de distintos organismos que van a tener funciones de control y de inteligencia. Pero también hay otras leyes que van a incidir, como la ley de correos, que es una que va a tener peso en el caso que voy a presentar hoy. Entonces, este es el marco un poco de cómo llego a la exploración de los archivos de la represión cultural durante la última dictadura. Voy a leer, espero ir a la velocidad de Juan Jesús. Con motivo del 36º aniversario del golpe de Estado de 1976, la Comisión Provincial por la Memoria de la Ciudad de Córdoba y el Archivo Provincial de la Memoria editaron un catálogo de publicaciones prohibidas durante la última dictadura cívico-militar. El catálogo reúne títulos de obras en castellano, numerosas traducciones y algunos textos en lenguas extranjeras, principalmente escritos en alemán, francés, inglés, italiano y ruso. La presentación, a cargo de los editores del catálogo, describe los mecanismos de la represión cultural y sus efectos sobre los circuitos de producción, recepción de las obras, autores, editores, libreros, bibliotecas y prácticas de lectura que también se vieron afectadas. Promueve la exploración de los decretos de prohibición e informes de inteligencia y propone una nueva mirada sobre los agentes de la censura, una nueva mirada en términos de, bueno, de una creencia generalizada, ¿no? Dice lo siguiente: al contrario de lo que se puede suponer, los censores eran gente con formación calificada para la lectura de determinadas obras, lo cual fortalece la hipótesis de que muchos profesionales civiles participaron en la aplicación de mecanismos de censura y represión cultural. Entonces, el catálogo que tengo aquí tiene, no sé, unas 50 carillas, y digo, una lectura atenta de los títulos reunidos en el catálogo invita, en efecto, a indagar qué clase de competencias, formación o experticia requería la tarea de leer, informar y censurar publicaciones muy diversas. La presencia de títulos en idiomas extranjeros habilita, entonces, o asimismo, a plantear una hipótesis, que es una hipótesis digamos, descriptiva, de que esas competencias no solo entrañaban la capacidad de lectura y análisis de textos complejos, sino también el dominio de lenguas extranjeras y la práctica de la traducción. Entonces, el trabajo que va a publicarse en breve, que tiene un carácter exploratorio, porque es mi primer trabajo sobre los llamados archivos de la represión, apunta a mostrar una de las líneas de investigación posibles para una historia de la traducción en contextos discursivos controlados, a saber, el estudio de las prácticas de traducción y los traductores al servicio de la censura. Si bien la censura de publicaciones suele abordarse, al menos para el caso argentino, desde la perspectiva de los textos prohibidos, de los autores, editores y traductores perseguidos o represaliados,
y aún de fenómenos de resistencia cultural a la represión, digamos, cultural y política, ciertas investigaciones comenzaron a interesarse por los agentes de la censura, cuyas prácticas, creencias y trayectorias permiten iluminar funciones literarias de la censura y estudiar a los censores como activos colaboradores de los autores en los procesos de producción textual, como muestra Robert Darnton en el libro Censores Trabajando, que es de 2014 en su traducción de Fondo Cultura. Sin embargo, siguiendo la crítica reciente de Roger Chartier en la entrada censura del pequeño Chartier ilustrado que acaba de sacar Ampersand, Chartier critica esta posición y dice, es posible mantener esta nueva perspectiva, ¿sí?, la de los censores como colaboradores de la producción literaria, sin olvidar la función biblioclasta y represiva de la censura, es decir, la de prohibir textos y castigar a sus productores. En Argentina, esta perspectiva recibe su impulso del proceso de desclasificación de archivos reservados o secretos, gracias al cual, allí se ve la pantalla completa, gracias al cual infinidad de documentos sobre la represión cultural se hicieron públicos. Estos archivos entre estos archivos de la represión hay dos fondos que destacan como fuentes para una historia de la censura de publicaciones. Uno es el archivo del Ministerio del Interior, conocido como Archivo Banade, allí está descrito, y el otro es el fondo o el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, DIPBA, en particular los informes de inteligencia de la llamada asesoría literaria del Departamento de Coordinación de Antecedentes. Allí marqué qué fuentes tomé de cada fondo, y en principio lo que me interesa entonces es, de esos archivos, consideré un expediente de correspondencia burocrática, traducciones encargadas con fines de inteligencia, es decir, indagar quiénes eran los autores y luego, si posible, censurarlos o perseguirlos o lo que fuera que tuvieran que hacer con él, organigramas de estructura ministerial, en la cual se podía ver a dónde figuraban los traductores en una reforma ministerial, planillas de dotación de empleados e informes de censura. Las preguntas que yo le formulo a estas fuentes son: ¿cómo se procedía para censurar una producción extranjera cuando ya no estaba aún traducida? Es decir, ¿cómo se controlaban los textos que venían en lenguas extranjeras? ¿Cuál era el circuito de circulación de esos textos en el entramado institucional de la censura? Eso lo reconstruyo a partir de toda la correspondencia burocrática en torno a una publicación. ¿Qué funciones tenían las traducciones de los censores? Es decir, ¿para qué se las encargaba? ¿Quiénes encargaban traducciones para los informes de censura? ¿Quiénes traducían para el aparato censor? ¿Y cómo traducían los censores? Con estas preguntas no solo pretendía discutir problemas específicos de la traducción en contextos de censura, sino explorar una problemática que trasciende los estudios de traducción, pero en la que pretendo intervenir desde los estudios de traducción, que es el rol de los expertos, intelectuales, técnicos y profesionales en el aparato de control cultural. La investigación, el trabajo está estructurado, espero que en algún momento puedan leerlo, en un primer apartado en el que hago un desarrollo de la censura en la Argentina y del escalonamiento del desarrollo de normativas, leyes y creación de instituciones. Y luego, en torno a las fuentes, desarrollo 3 niveles de análisis: un nivel macro, en el que reconstruyo el circuito de circulación de una traducción en torno a una correspondencia burocrática, que es un artículo que salió en esta revista, Mother Jones, en el artículo de Mark Dowie, en el que aquí les puedo mostrar la traducción mecanografiada, encargada por, ahora vamos a ver por quiénes. En un nivel meso analizo una grilla, un organigrama de la Secretaría General de Publicaciones dependiente del Ministerio del Interior para intentar reconstruir la posición de los traductores en su estructura administrativa y comprender su rol en el complejo entramado de funciones y misiones. Bueno, esto no lo voy a desarrollar acá, pero estoy mostrando un poco los niveles que se pueden
trabajar. Y en un nivel micro voy al análisis de las estrategias textuales y prácticas concretas de traducción en un informe de lectura realizado por la llamada Asesoría Literaria del Departamento de Coordinación de Antecedentes de la Secretaría de Inteligencia de Estado, CIDE, que es un fondo alojado en el fondo DIPA. En principio, vamos a ir un poco más rápido. Bueno, podemos simplemente mostrar, aquí tenemos, esta es la fuente original, extraída de la revista, este es el mecanografiado de la traducción, que es un trabajo que podría dar para mucho, porque lo que se ven son los subrayados, que son los subrayados probablemente de quienes se encargaron la traducción. Aquí tenemos al final de la traducción, es traducción de su original en idioma inglés realizada por la División de Traductores del Departamento de Documentación, probablemente de la Jefatura Tercera de Operaciones del Estado Mayor General del Ejército, ¿sí? Entonces, allí confirma lo que se puede observar o sea, el rasgo principal de toda esa circulación de correspondencia es algo que tiene que ver con la mención del traductor, que es que no hay mención del traductor, y sin embargo lo que hay siempre son firmas digamos, de altas figuras de la jerarquía del ejército. Entonces allí se va a dar un juego en el que el traductor es totalmente anónimo, es una función en la estructura, pero cuando vayamos a las fichas de traducción, vamos a encontrarnos con que los informes de traducción, si bien omiten el nombre de quién, el traductor que hace las traducciones cuando los textos son en lenguas foráneas, lo que nunca olvidan es en la ficha bibliográfica mencionar al traductor. Entonces, un poco todo mi trabajo apunta a mostrar qué pasa con la autoría del traductor allí donde es penalmente responsable, ¿sí? Evidentemente, aquí lo quiero mostrar porque me parece que es interesante de ver, aquí se ve que el detalle de la ficha de censura consigna sistemáticamente publicación, redactor, editorial, idioma y, cuando es un texto traducido, el nombre del traductor. Digo, esto es muy interesante para los que hacemos historia de la traducción porque es sabido que el nombre del traductor en la cultura impresa, digamos, tiene su trayectoria, pero que no es una batalla más bien a dar que una práctica sistemática. Entonces es interesante ver cómo la censura, en un momento en el que en la edición argentina no se menciona el traductor, ni al menos no sistemáticamente, en las reseñas de libros y mucho menos en las portadas, los censores en cambio no olvidaron fijarse en él. Bueno, esto era un poco el recorrido por las dos partes. No sé cuánto tiempo me queda, pero yo quería trabajar un poquito el informe de censura que está disponible no ya en el archivo Vanade, sino en el archivo de la DIPBA. En el que la llamada Asesoría Literaria de la CIDE revela sus meticulosos censores, los métodos de lectura y de tratamiento de los textos a censurar. Por empezar, había lo que se llamaba unas como suertes de órdenes del día, que aquí están, el temario de publicaciones para ser tratado. Estos temarios, que encabezan generalmente las carpetas, son muy interesantes también para hacer un seguimiento de qué editoriales eran, que venían del exterior, generalmente de la URSS, eran aquellas que más filtro recibían, ¿sí? Bueno, aquí hay una mezcla de revistas y libros, y en lo que me detuve yo fue en unos textos de literatura infantil que están en el expediente número 17.753, tomo 1, que es ese primer temario que estamos viendo, que es el que se iba a discutir en la reunión del 19 de mayo del 77, y entre todos esos textos hay un libro que se llama Los guantes de oro, que es un libro ilustrado de poemas para pequeños niños soviéticos. Estaba aquí, que allí dice, es generosa, rica y fuerte mi patria soviética. En principio, la disposición de la puesta en página de los poemas es esta,
Y aquí tenemos la ficha que realiza el censor, y entonces yo a partir de esta ficha en la que solo tenemos indicios de quién puede ser el traductor, lo primero es pensar que el crítico censor era harto probable el traductor de los fragmentos. Entonces, ¿qué motivaba el pedido de informe de un poemario para niños? El informe dedicado a los guantes de oro permite inferir que el ejemplar habría sido requisado en correo por sospecha de incurrir en el artículo 24 de la Ley de Correos, que en realidad lo que hace es prohibir la expedición y circulación por las oficinas de correos de cualquier material que difunda ideologías, doctrinas o sistemas políticos, económicos o sociales tendientes a derogar la forma republicana y representativa de gobierno, etcétera, etcétera. Era una forma de censura previa, aunque en Argentina no la hubo. Yo creo que la Ley de Correos sí se puede pensar como una forma de censura previa, porque en algunos casos se podía someter la publicación a la aduana. Pero bueno, en principio la calificación F4, que era la más terrible que podía recibir una publicación, la de difusión de ideologías, doctrinas y sistemas políticos económicos marxistas, tendientes a derogar los principios de la Constitución Nacional, entonces decía, la calificación F4 propuesta para el informe parece confirmar las sospechas de un informe previo. Perdón, aquí me fui de tema. Lo que me interesaba era detenerme un poco en la traducción propiamente dicha, ¿sí? Los motivos, bueno, tomé este fragmento, en el que podemos pensar algunos rasgos del traductor que lo realizó. Dice, hoy el pajarito se aflige, ya que perdió sus guantes. No voy a pronunciar esto en ruso, pero por lo que me han dicho los hablantes de ruso, es la onomatopeya para pío pío, se queja. Las patitas tiene rojas de frío, no te aflijas, no llores, pajarito. Entre las nubes centellean las agujas de tejer, el sol teje para el pajarito los guantes de oro. Entonces, cuando nos preguntamos quiénes son los traductores, dado que no hay muchas posibilidades de saber quiénes son los traductores, podríamos pensar que el traductor digamos, redactó este informe, podría ser en principio un hablante de lengua con escasos hablantes bilingües o enseñadas en Argentina en ese momento, con habilidades escriturarias. El censor bilingüe probablemente sea quien redacta el informe, que realice una traducción probablemente ad hoc, que la realiza en una lengua, digamos, en una variedad de lengua que es el rioplatense, que quizás no sea su lengua nativa, pero sí es la lengua para él natural de escritura. Entonces, allí tenemos los distintos elementos que nos indican la presencia de una variedad al menos regional, los diminutivos, digamos, rioplatenses, el uso del buceo desinencial, y lo que tenemos es una estrategia que alterna entre la adaptación y la adecuación, digamos, y la exotización, porque tenemos ahí el mantenimiento del pío pío, que dudo que ningún militar pudiera saber que allí decía pío pío. Bueno, esto es un poco el trabajo que el artículo va haciendo con las distintas fuentes de la censura, y quería terminar con las conclusiones rápidamente, con la reelaboración de temáticas de traducción y censura desde una perspectiva centrada ya no en la censura de textos importados, sino en la producción de traducciones y la labor de traductores al servicio del control cultural. Los estudios de traducción pueden ofrecer respuestas propias a la problemática de la participación civil de intelectuales y expertos en los mecanismos de represión cultural. Pese a la heterofobia usualmente atribuida al régimen militar instaurado en 1976, lo cierto es que los censores, paradójicamente, también se beneficiaron y usaron a su favor la inherente función democratizante de la actividad traductora, aquella que da acceso a un texto inescrutable en su extranjeridad, como escribe Patricia Wilson. Traducir para que el censor pueda censurar. Colaborar con conocimientos de idioma en la inteligencia traductora también fue posible. El rol de los lectores en lenguas extranjeras, traductores y equipos de traductores en la producción de informes destinados a calificar publicaciones en el marco de los organismos de inteligencia de la dictadura militar argentina, sigue siendo materia abierta para una investigación exhaustiva.
Sin embargo, es posible concluir, si consideramos la mención casi sistemática del nombre de traductor en las fichas técnicas de los libros a censurar, que el rol asignado al traductor trilingüe en el organigrama de Dirección General de Publicaciones, su exclusión de las funciones y misiones, que es algo que no mostré todavía, produce una suerte de paradoja. La invisibilidad del traductor, motivada por la conciencia de su responsabilidad autoral a la hora de censurar traducciones, devenía irresponsabilidad y anonimato estructural a la hora de producir traducciones para la censura. En la cadena de responsabilidades autorales, el traductor podía ser responsable por una publicación, pero no lo era por su censura. Bueno, esto es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandrina. Aquí está el organigrama en el que no nos detuvimos, en el que se ve la función del administrativo traductor trilingüe frente a los profesionales. Siempre había un economista, un sociólogo o un especialista en ciencias de la información. Bueno, gracias. Gracias, Alejandrina. También muy interesante tu posición, y me parece importante ver también distintos aspectos de la traductología, desde pensar el contexto histórico, el contexto social, la cuestión textual o filológica, etcétera, distintas aproximaciones. Una aclaración que me gustaría hacer antes de pasar al trabajo de Marinés: todos aquellos que están escuchando, si tienen preguntas, las pueden hacer a través del chat de YouTube, ¿sí? De donde estamos transmitiendo este panel. La próxima exposición es de Marinés Castanino. Marinés es docente, investigadora y traductora, es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, ha realizado cursos de especialización en Oxford, Inglaterra. Desde el año 1996 se integra la Cátedra de Literatura Inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad es jefe de trabajos prácticos. Desde 1998 ha integrado diferentes proyectos de investigación UBASIT centrados en la obra de Samuel Beckett, utopías inglesas de los siglos XVI y XVIII y poéticas del Renacimiento inglés. Ha publicado artículos y reseñas en medios académicos y revistas y participado en congresos y jornadas nacionales e internacionales. Tiene publicadas traducciones de obras de Oscar Wilde, Tom Stoppard y Edward Albee. Es autora del libro Tom Stoppard, Las huellas del camaleón. Asimismo, agrego que es codirectora de la revista Beckettiana, y el título de su trabajo es Formas de mediación en la traducción de piezas teatrales. Te escuchamos, Marinés. Hola, buenas tardes. Antes que nada quiero pedir disculpas porque me retrasé un poco y no me pude conectar ni bien empezamos, así que los saludo ahora. Gracias por la presentación, Lucas, y también felicito al Instituto en su aniversario y agradezco la invitación a participar de este panel. Bueno, ya estoy compartiendo pantalla, la voy a dejar así porque se me complica si no la voy a hacer pantalla completa, si me permiten. Espero que se vea de todos modos bien lo que está en imagen. Se ve perfecto, Inés, no te preocupes. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, entonces esta exposición surge de mi labor como docente a cargo de ese seminario de traducción teatral que se dicta como parte de la carrera de especialización en traducción literaria en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, voy a detenerme en un aspecto nomás surgido de lecturas y de algo de investigación que ha conllevado esa labor, y que tiene que ver con las formas que adopta lo que podríamos llamar mediación en la traducción de piezas teatrales. Por otro lado, esta exposición va a abrevar bastante también en Samuel Beckett, a quien quizás debería haber mencionado en el título, como un autor cuya obra teatral, para mí por lo menos, se resignificó bastante a partir de la experiencia docente en la carrera de especialización que les mencionaba, ¿no? Beckett tiene un ensayo, no necesariamente de lo más conocido de su producción, que se inicia paradójicamente con la oración: para comenzar, hablemos de otra cosa. Y yo voy a tomar eso prestado y hacer un poco caso a la sugerencia y empezar hablando de otra cosa para ir llegando indirectamente a la cuestión de la mediación, lo cual parece metodológicamente adecuado a este tema de lo intermedio que es inherente al fenómeno de la traducción en general. Así que voy a empezar entonces con una referencia a ese ensayo de Beckett que mencionaba recién y que se titula
en francés, la pintura, digo, mi traducción del título, la pintura de los Fanvelde o El mundo y el pantalón. En instantes va a aparecer en pantalla la referencia completa del ensayo. Los Fanvelde eran dos hermanos pintores, amigos de Beckett, quien al escribir sobre sus pinturas, la pintura de estos amigos suyos, explicita indirectamente en el ensayo principios de su propia concepción del arte, de su propia política creativa, que es lo que hace más valioso e interesante a este ensayo, ¿no? Y en ese proceso Beckett lanza algunos dardos contra la crítica de arte, un poco desde la hipótesis de que toda crítica estética es al fin y al cabo una forma de digresión, es decir, una intervención que interrumpe, el hilo de un discurso para introducir en él un elemento que aparentemente no tiene relación directa con el asunto principal. Y por eso él empieza el ensayo de la manera que lo empieza, diciendo, para empezar hablemos de otra cosa. Beckett argumenta esto señalando que la relación básica del arte puede sintetizarse como vemos en esta imagen, en la parte de arriba, la mitad de arriba, digamos. El objeto es aquello que el artista intenta representar por el medio artístico de su elección, trátese tanto de algo concreto y preciso como de algo abstracto y apenas vislumbrado. En la concepción de Beckett, ese objeto, sea cual fuere, es inherentemente inefable, digamos, e inexpresable, ¿no? Es su naturaleza sustraerse a la representación, y por ende todo emprendimiento artístico es en última instancia un fracaso. Por eso, con toda malicia, Beckett se refiere al artista como ejecutante. Por un lado, porque ante ese objeto siente la necesidad de ejecutar en el sentido de llevar a cabo un acto cuyo resultado será, bueno, la obra de arte en cuestión, pero también porque al hacerlo ejecuta el objeto en el sentido de matarlo, ¿no? Al producir de él una representación que no puede ser más que incompleta y errónea. La obra de arte resultante es apreciada por el amateur, así llamado por Beckett, porque es movido puramente por el goce estético, ¿no? El amateur no busca mejorar ni instruirse, solo busca su placer, dice Beckett, el muy puerco incluso, acota en francés, y ama determinadas expresiones artísticas porque le proporcionan este placer y por eso va a verlas. Y en este sentido, entonces, se puede pensar el arte como un discurrir que va de ese objeto inefable, digamos, coincidiendo con Beckett, a ese receptor que es en este planteo del amateur, en el que se da la mediación del artista y la obra, ¿no? Aquí planteadas por separado en esta graficación que yo hice, pero cuya división, por cierto, puede disputarse filosóficamente. Es una mediación indispensable para constituir el hecho artístico. Ahora bien, y ahora vamos a la mitad de abajo de la imagen, el gráfico de abajo. Cuando la apreciación crítica profesional se introduce en este discurrir del objeto a su recepción, según Beckett se produce esto que se ve en la mitad inferior de la imagen, ¿no? Agrego aquí que el término amateur, así como el de ejecutante tenía más de un sentido, amateur también tiene el sentido agregado, además del de, amar cierto tipo de arte, el de señalar que este receptor del que habla Beckett no está profesionalizado en la apreciación del arte en cuestión. Y Beckett defiende su derecho de gozar de la obra desde el silencio, dice, es decir, sin manifestarse, y desde la ignorancia incluso, por ejemplo, con respecto a de qué época es la obra, a qué escuela pertenece, con qué técnica se realizó, etc. Es decir, evitando en lo posible las trampas de la razón, de la palabra y de la cultura. Pero esto, por algún motivo, dice Beckett, es inaceptable, ¿no? Y entonces, con el objetivo de instruir y contextualizar y de guiar en cierto modo la percepción del amateur, se introduce una instancia más de mediación que está profesionalizada, pero que no es indispensable, y que desde el punto de vista de Beckett es sencillamente indeseable, ¿no? Digamos, claro, no tenemos por qué coincidir con Beckett, estoy planteando un poco su explicitación. Esa mediación no indispensable y para él indeseable es la del crítico que emite una apreciación profesional de la obra en forma institucionalizada, en el sentido de que aparece en un medio periodístico, en un catálogo, mediante una curaduría, en fin, diversos canales de este tipo, y así se interpone de algún modo la cultura, la razón y la palabra
en la apreciación del receptor de la obra. ¿Qué tiene que ver todo esto con la traducción de teatro? Me dirán ustedes, o quizás con un poco de suerte ya se vincule o se atisbe un posible vínculo, y si no es así, vamos a ver si nos ayuda a hacerlo el considerar lo siguiente. En la definición de traducción teatral que da en su diccionario del teatro Patrice Pavís, él propone también pensar, y lo cito, las transformaciones del texto dramático, sucesivamente escrito, traducido, dramatúrgicamente analizado, escénicamente enunciado y finalmente recibido por el público, fin de la cita, como una sucesión o serie de concretizaciones que puede graficarse de la siguiente manera. Pavís plantea 5 instancias a las que entiende o propone como textos en todos los casos, aludiendo a su cualidad lingüística, aunque no se trate en todos los casos de palabras, digamos, concretamente escritas o impresas en un soporte de algún tipo. Y numera esa sucesión del 0 al 4. A cada una a la vez le asigna un agente particular. Entonces el autor produce un texto original, que es lo que sería el T0, el traductor, el texto traducido, T1. El director de su puesta en escena, quizás con la asistencia de un dramaturgista, que es ese consejero, ¿no es cierto?, literario y teatral con el que cuentan algunas oportunidades, se cuentan algunas oportunidades para la preparación del espectáculo, produce el texto dramatúrgico o espectacular, que es aquel que combina todos los sistemas de signos que involucra la puesta en escena. No olvidemos que Pavís escribe desde el paradigma de la semiótica del teatro, ¿no? Entonces, y todos los signos involucrados incluyen, por ejemplo, el sistema de signos visuales, que a su vez incluye la iluminación, el vestuario, entre otros elementos, el auditivo, que involucra los efectos de sonido, los matices de la enunciación en escena de los parlamentos, entre otras cosas. Todo esto sería el T2, el texto 2. Los actores, junto con los técnicos y demás asistentes que hacen a la realización del conjunto de la puesta, producen dicha puesta en escena concreta, que sería el T3. Y finalmente todo eso desemboca en la recepción de la obra de arte por parte de un público, que constituye el T4, el texto 4 en este planteo. Cuando Pavís se refiere al texto original, el T0, dice que es solo legible en el contexto de, y lo cito, su dimensión inter- e ideotextual, es decir, de su relación con la cultura ambiente y resultante de las opciones y la formulación del autor. Y por eso yo agregué entonces al principio de la graficación ese cuadro que dice contexto barra ambiente, que sería del cual resulta la formulación del autor, ¿no? El punto sería que una pieza teatral no surge de la nada, por supuesto, ¿no? Hay algo que de algún modo la antecede, y en eso no difiere esencialmente de ninguna obra de arte. Bueno, yo propongo, digamos, que se puede trazar una analogía entre estos dos discurrires, digamos, si se me permite tan fea expresión, que plantean estos dos autores, ¿no? El de Beckett, que incluye la cuestión de la crítica, y el de Pavís. Y a eso vamos con esta nueva imagen, que tiene arriba el planteo de Beckett y debajo el de Pavís. Lo que para Beckett es el objeto inefable puede ponerse en paralelo con ese contexto o ambiente de Pavís que determina las opciones y la formulación del autor. La formulación de cada uno de estos dos conceptos por cada uno de estos autores es distinta en cada caso, yo lo admito. Objeto no es a primera vista lo mismo que contexto, pero entiendo que es justamente porque el objeto en un caso y el contexto barra ambiente de algún modo opera sobre ellos también, sobre Beckett y Pavís, determinando sus planteos, ¿no? Pero ambos están aludiendo en última instancia a eso que antecede la obra, la moviliza y la determina a la vez. Ahí ya nos metemos en una cuestión filosófica para la cual no tenemos tanto tiempo, pero mencionémosla, dejémosla ahí por el momento. Otros aspectos de esta analogía, este paralelo entre los dos planteos, son más claros quizás, ¿no? La identificación entre el ejecutante y el autor, entre la obra de arte y el texto cero,
entre la amateur y el espectador, y entre la recepción y el texto 4, creo que se pueden establecer los vínculos, digamos, sin mayor problema. Bueno, ahora bien, ¿qué sucede con el resto del paralelo, que es lo que está marcado con el fondo amarillo y que no es tan fácilmente asimilable a primera vista? Se sostiene de alguna manera, podemos sacar de él algunas conclusiones. Lo evidente es que se trata en ambos casos de instancias intermedias entre la obra y su recepción, y es en este sentido que podemos pensar en un fenómeno de mediación, y más aún de mediación profesionalizada, ¿no? En el lugar intermedio del crítico del planteo beckettiano, en el caso del planteo de Pavís encontramos una proliferación de profesionales que se da por su especialización, ¿no? Cada uno está formado o es experimentado en una práctica o labor específica y el traductor es uno de ellos, ¿no? Por otro lado, despojando a la crítica de las connotaciones negativas que tiene para Beckett, y que, como dije, no tenemos por qué compartir necesariamente, puede notarse que allí donde la mediación crítica es, en el planteo de Beckett, opcional, digamos, ¿no? Por eso lo de no imprescindible, un receptor podría exponerse a la obra de arte sin esa mediación, o bien optar, sí, por interponerla a su percepción de la obra. La mediación que representan T1, T2 y T3 en el caso del teatro, según el planteo de Pavís, es imprescindible para que pueda darse T4, la recepción, ¿no? Y dentro de esa sucesión de T1, 2 y 3, la posición inicial de la traducción como texto 1 marca su particular importancia, porque no solo es indispensable para que los parlamentos de la obra sean comprensibles al público cuando presencian la puesta en escena, sino también antes para que el conjunto del texto esté disponible para los otros profesionales involucrados en las sucesivas instancias de traducción no verbal, porque así puede pensarse también el proceso de una puesta en escena, ¿no? A la que estos otros profesionales también someten a la obra. Y una cuestión más, el paralelo planteado hace notar que, o puede hacernos notar que texto 1, 2 y 3 no están exentos de una dimensión crítica, ¿no es cierto? No en el sentido de emitir un juicio sobre la obra en cuestión, pero sí en el de ejercer un pensamiento crítico, profesionalmente informado sobre la obra, de llevar a cabo una evaluación de aspectos relevantes para tomar decisiones consistentes con el objetivo de recepción final de la puesta en escena. En este sentido, nuevamente, la cualidad primaria de la traducción teatral establecería una base crítica sobre la que se construye a su vez la dimensión crítica que involucra la realización. Todo esto, por supuesto, pensando en la traducción de una pieza teatral para su puesta en escena, y podríamos más aún decir para una puesta en escena particular, ¿no? Porque cada puesta en escena involucra todo este proceso y en cada caso entonces se dan particularidades. Como bien sabemos, también puede darse la traducción de una pieza teatral, digamos, meramente para su lectura, ¿no? Para su publicación como texto literario, que eventualmente a la vez puede servir como base para una puesta en escena por una iniciativa particular, pero donde la traducción no fue necesariamente realizada teniendo en cuenta esa proyección de la obra al escenario. En este caso, el paralelo, digamos, entre los dos esquemas se hace patente, ¿no? O hace patente, por un lado, la primacía de la traducción. En el esquema en base al planteo de Pavís desaparecen T2 y T3, de modo que se pasa directamente a T4, a la instancia de la recepción, ¿no? Y esto hace que, por una parte, se haga más patente también la homologación del traductor con el crítico, ¿no? Desaparecidos los otros profesionales mediadores, la labor crítica recae sobre el profesional mediador que permanece, ¿no? Serán solo sus decisiones informadas las que pesen en la recepción, ya que no comparte esa responsabilidad con otros. Por otra parte, retomemos por un instante la posibilidad de que la traducción publicada
como libro de una pieza teatral sirva como base para una apuesta por iniciativa particular, ¿no? Un director o alguien vinculado con una compañía teatral adquiere el libro, lee la obra y usa ese texto para llevarla a escena. En ese caso, el lector deviene director, digamos, ¿no? Y la que iba a ser la instancia final de recepción en el planteo inicial, se convierte en el T4, digamos, se convierte en una instancia de mediación, pasa a ser el T2. Y de este modo lo que se hace explícito es algo que quedaba más implícito, menos evidente en la esquematización anterior, que es que T2, el texto dramatúrgico, es una forma de recepción, es una forma de T4 también, como también lo es T3, la puesta en escena, y como estrictamente hablando también lo es la traducción, T1. Es decir, en ese sentido, todas las instancias de mediación dan cuenta de una recepción crítica, podríamos decir. Por último, un comentario más sobre otras formas en que la mediación se hace presente en el género dramático. Una manera binaria, pero manera al fin, digamos, de pensar críticamente un texto dramático es evaluar su oscilación entre los múltiples pares de extremos, podríamos decir, entre los que puede desplazarse de distintas maneras. Ya mismo voy a ejemplificar para que esto, con un poco de suerte, se entienda mejor, ¿no? Por ejemplo, en materia de género textual, una pieza teatral suele presentar rasgos, prácticamente no puede evitar, a esta altura del desarrollo de la cultura universal, presentar rasgos que la identifiquen con un género particular, ¿no? Tragedia clásica, comedia romántica, bueno, podríamos mencionar muchísimos géneros, acercándose de ese modo, en eso que comparte con el género, al extremo que sería el del cliché, ¿no es cierto? El género totalmente fosilizado, por así decirlo. Pero a la vez, si una obra quiere tener algo de resonancia y no ser totalmente olvidable, digamos, por ser plenamente asimilable al cliché, y hay muchos ejemplos del mismo, debe entrar en tensión con este extremo, buscando acercarse en algunos rasgos a su opuesto, que sería una originalidad absoluta, que por otro lado es inalcanzable, ¿no es cierto?, o difícilmente alcanzable. Ese sería un par, de algún modo, en el plano de la pertenencia a un género. De manera similar, todo personaje dramático también oscila entre el tipo, ¿no? El personaje típico, pensemos en la comedia del arte, donde lo que había era, por ejemplo, justamente personajes tipos, dentro de los cuales se elegía para representar, que, bueno, el personaje tipo o típico llevado al extremo se vuelve caricatura también, y nuevamente en el otro polo estaría la individualidad absoluta, un personaje que no presente absolutamente ningún rasgo asimilable a ningún tipo de personaje conocido previamente, lo cual nuevamente es prácticamente, me atrevería a decir, imposible. El texto dramático en sí oscila también entre polos, como por ejemplo el monológico y el dialógico, ¿no es cierto? La mayoría de las obras tienen momentos de más tendencia hacia el diálogo y a la vez puede alternar con momentos monológicos. También está en tensión el texto dramático entre el texto primario o parlamento y el texto secundario o didascalia, se puede inclinar más hacia un polo o el otro, y en última instancia, o no sé si en última, pero bueno, otra instancia sería un poco la entre el sonido y el silencio, ¿no es cierto? Sí, es una obra donde se emite, por así decir, sonido o no. Y para ejemplos más concretos podemos volver brevemente a Beckett, y así un poco cerrar el círculo de esta exposición, que es muy útil para ilustrar esto porque tiende a operar hacia los extremos, ¿no? Por ejemplo, tiene obras totalmente monológicas, ¿no? Como la que se titula Not I. Tienen obras que consisten únicamente en didascalia, sin parlamento de ningún título, como las que se titulan justamente Actos sin palabras. Pensándolo el sonido y el silencio, hay una obra de él donde hay sonido humano sin texto, ¿no? Sino solo
bajidos y jadeos, como es la que se titula Breath, sus obras y personajes desafiaron originalmente toda asimilación a un género o un tipo, y con el tiempo a la vez han devenido de algún modo en géneros y tipos en sí mismos, podríamos decir, personaje beckettiano, ¿no? Una obra de carácter beckettiano. Entonces, el ejemplo de Beckett pone en evidencia los extremos y, por contraste, entonces puede ayudar al traductor crítico, digamos, a tomar conciencia de las mediaciones que igualmente efectúa toda obra dramática, pero que pueden llegar a ser menos evidentes, ¿no? Y hacer de esto parte de la apreciación crítica que informaría su labor de traducción. Bueno, finalmente espero no haberlos enloquecido con tantos cuadritos y flechas, sino simplemente haber señalado que en materia teatral la traducción puede pensarse como una forma de mediación crítica indispensable y, por supuesto, de gran responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. También muy interesante tu exposición. Y pasamos ahora a la última ponencia, que la va a leer, no sé si Mariela o Careola, ahora las presento y las dos las van a leer, fantástico. Bueno, las presento primero. Mariela Ferrari es doctora, profesora y licenciada por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como investigadora y docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, donde coordina la materia Taller de Lectura y Escritura. Es co-coordinadora de la subsede UNAG de la Cátedra UNESCO, investigadora docente formada en la UBA y en la UNAG, donde codirige el proyecto de investigación Estudios Literarios, Operaciones Críticas, Diálogo Europa-América Latina, siglos XIX al XXI. Actualmente es coordinadora del proyecto de internacionalización del Diccionario Histórico Crítico del Marxismo del Instituto de Teoría Crítica de Berlín. Investiga sobre teoría crítica, lo fantástico, ciencia ficción, utopía y distopía, feminismos, cultural terms y literaturas extranjeras y comparadas. El caso de Carola Pivetta es doctoranda en letras, auxiliar docente de la Cátedra de Literatura Alemana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde integró e integra diversos proyectos y equipos de investigación. Tradujo obras de Georg Simmel, Walter Benjamin, von Eichendorff, Theodor Storm, Meyer, etc. Y publicó contribuciones sobre sus líneas de especialización, la narrativa de crimen francesa y alemana basada en casos auténticos de los siglos XVIII y XIX, la literatura de entretenimiento y en particular del género policial. La exposición de ellas se titula Traducción e internacionalización desde la UBA. Algunos apuntes sobre la iniciativa de publicación del Diccionario Histórico Crítico del Marxismo en español. Muchísimas gracias y las escuchamos. Estás muteada, Mariela. Reactivé el audio, pero no lo hice, al parecer. Muchas gracias, Lucas, por la presentación. Para nosotras es un placer tener la oportunidad de participar en este evento aniversario, aunque con una participación que se sale un poco de la dinámica más teórica o analítica de la mesa, porque vamos a referirnos a nuestro trabajo de traducción, pero también a la tarea conjunta más general con el Instituto de Teoría Crítica de Berlín, por parte de un equipo que participa en la iniciativa de internacionalización del Diccionario Histórico Crítico del Marxismo, publicado originalmente en alemán. Con Carola estamos aquí en calidad de docentes e investigadoras de la casa y colaboradoras en este trabajo de edición del diccionario en español. Sobre el original alemán tenemos que dar un poquito de contexto. Decimos publicado, pero como vamos a explicar, el diccionario mismo está en proceso. De hecho, la edición llega hoy hasta la letra M. Pero en lo que nos atañe, y expondremos aquí específicamente, trabajamos en las primeras compilaciones de entradas traducidas al español. Cada una de estas compilaciones, 4 en total, se organiza en torno a un núcleo temático específico. 2 de ellas ya han aparecido. La primera, publicada por Herramienta, está dedicada a marxismo-feminismo, y la segunda, publicada por la UBA, focaliza conceptos de estética y cultura.
La tercera compilación, que estamos finalizando, estará dedicada a teoría crítica y cambio social, y la cuarta, en la que también estamos trabajando, pero se editará en 2024, tiene por tema la ciencia social de intervención. Nuestra tarea con Carola, entonces, es contextualizar el proyecto con el Instituto de Teoría Crítica de Berlín, el INCRIT, como le decimos, y explicar un poco dónde y cómo surge el proyecto y nuestro trabajo con el instituto, para luego referirnos más específicamente al trabajo de traducción y lectorado como formas dialógicas. La colaboración entre el Instituto Berlinés y nuestro equipo de traductores, lectores y editores de la UBA y otros lugares de Argentina y Latinoamérica surge mediada por Miguel Veda, por nuestra parte, y Víctor Strazzeri, responsable del proyecto de internacionalización desde el INCRIT. El proyecto abarca la publicación del diccionario completo en chino, una extensa compilación en inglés, y en español, en primera instancia, nuestra tarea, se planificó un volumen dedicado a una selección de artículos o entradas sobre marxismo-feminismo. Esta tarea se inició a comienzos del año 2020, a partir de la iniciativa de internacionalización del Instituto, y gracias al apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg, con financiamiento del Ministerio Federal para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de Alemania, además de, en el caso de esa primera compilación, la colaboración de la editorial Herramienta. Para contextualizar un poco los orígenes del diccionario alemán, el proyecto de publicación de un diccionario crítico del marxismo que complementara los existentes, sobre todo el de George Lavica, nace en 1983. Pero el primer volumen, que va desde Abbau des Staates, reducción progresiva del Estado, hasta Avant-Garde, aparece en 1994. Con respecto a los términos incluidos en este diccionario histórico-crítico, estos no son necesariamente conceptos referidos a la teoría marxista. Por ejemplo, el diccionario incluye entradas como amor, familia, bruja, jeans, clones o clima. En su edición alemana, el diccionario proyecta la publicación de 15 volúmenes divididos a su vez en tomos, y actualmente ha alcanzado el volumen 9/2, dedicado a la letra M, como decíamos antes. Una de las condiciones de las publicaciones en español era que las entradas debían conservarse en su formato original, sin modificaciones ni agregados, ya que uno de los objetivos del trabajo del INCRIT, del Instituto, es reflejar la propia historicidad de los conceptos incluidos en la obra, y posteriormente también someter reflexivamente esa historicidad a crítica en otros ámbitos, como el blog al que se va a referir Carola, que es un espacio creado para que pueda actualizarse y revisarse una obra que en principio uno pensaría cerrada y fija como es todo diccionario, algo que este diccionario en realidad cuestiona en su propia dinámica de avance o progreso, o de publicación. La serie de selecciones y traducciones al español del diccionario procura justamente abrir la posibilidad de debates con la actualidad latinoamericana o hispanoamericana, global y regional, y sus enfoques marxistas desde, por ejemplo, perspectivas feministas, en el caso de la primera publicación, o la producción intelectual sobre estética, cultura, teoría crítica, así como la investigación literaria, política y sociológica más actual en los países de habla hispana. La idea de no modificar las entradas puede parecer una obviedad en una mesa dedicada a la traducción en este ámbito académico, y para aquellos que trabajamos con géneros como el diccionario especializado, pero la publicación original del diccionario en proceso adquiere otras complejidades respecto de diversas militancias situadas contextual e históricamente, como la militancia feminista o la propia militancia de izquierdas más generales. Sobre esto, consideramos también que este trabajo intelectual constituye en sí mismo una forma de intervención social que pensamos necesaria como forma de trabajo conjunto y organizado, como otra forma de militancia, y que hace a los criterios de selección de entradas, pero también a toda la producción de convenciones comunes a estas 4 publicaciones. Por cierto, la elaboración de normas, la denominada hoja de estilo, así como la preparación de un archivo común de obras canónicas centrales para utilizar en todas las citaciones, de siglas, de un archivo informal de terminología específica que manejamos las y los traductores y lectores, etc. Es un trabajo que se inició con esa primera publicación, pero que continúa y se actualiza constantemente hasta hoy. Sobre esta cuestión también vale la aclaración acerca de las entradas originales, en las que el Instituto tiene como prerrogativa para los autores que éstas deben elaborarse haciendo hablar los textos citados
en la mayor medida posible, es decir, el significado del término a definir debe construirse a partir de las perspectivas históricas sobre el concepto en cuestión, recorriendo dichas perspectivas a través de la citación directa en la medida de lo posible. Lo cual implica, llegado el momento de su traducción, un minucioso trabajo de búsqueda de la mejor traducción disponible de tales citas, de revisión de esas versiones existentes en español y, en los casos necesarios, de corrección o adaptación de estas traducciones previas al mismo contexto. Un segundo aspecto que se agrega a este trabajo es el de lograr y mantener la coherencia entre ediciones o traducciones de tales citas, entre las entradas incluidas en cada compilación y entre las compilaciones en sí. La primera compilación es en realidad resultado, a su vez, de una compilación en alemán que reúne algunas entradas que incluyen una perspectiva feminista. De esa selección alemana en 3 volúmenes, aparecidos entre 2003 y 2014, que se tituló Diccionario Histórico Crítico del Marxismo Feminista, surge la selección sobre marxismo-feminismo. En el caso de las otras 3 compilaciones, la selección de entradas estuvo a cargo de Víctor Strazzeri, Miguel Veda y un poco a mi cargo, en muchos casos en base a la propuesta del INCRIT, del Instituto, o de algunas traducciones previas designadas por el Instituto. En todos los casos, esa selección está orientada hacia el interés de un público hispanohablante. Este mismo grupo se ocupó de coordinar las tareas subsiguientes de manera cooperativa y cohesiva por parte de diferentes grupos de trabajo. Esas tareas, divididas en fases, incluyen la mencionada elaboración de normas y siglas de cada publicación, en concordancia con el formato del propio diccionario, de la normativa del español y de las convenciones de cada editorial, además de las tareas de traducción y corrección de las entradas seleccionadas, de diagramación y corrección de pruebas y la publicación. Ejemplarmente, para la primera publicación, de acuerdo con la extensión propuesta por el INCRIT, se decidió reunir en un único volumen 34 entradas, muy disímiles y fértiles para la discusión actual. Entre estas entradas aparecen las de bruja, heteronormatividad, homosexualidad y trabajo femenino, o la polémica entrada sexo-género, en alemán Geschlecht, un término que aúna ambos conceptos, pero que en esa unión resulta muy polémico en sí respecto de las militancias feministas. Además, el volumen incluye los 3 prólogos de Frigga Haug, una de las fundadoras del INCRIT y reconocida feminista internacional, y otro prólogo a cargo del grupo que seleccionó las entradas. Tras una preselección por parte de Alex Wisniewski y Florencia Puente, coordinadores de proyectos del programa Feminismos Globales en la Fundación Rosa Luxemburg de Buenos Aires, la selección final de las entradas quedó a cargo del grupo de feministas Aide García Bravo, de la UNAM, Julia Expósito, de la Universidad Nacional de Rosario, y Gabriela Mitidieri, docente de Historia de la UBA. Junto con este grupo trabajamos a partir de las entradas que habían sido seleccionadas para la publicación alemana. En algunos casos, estas entradas eran accesibles en traducciones iniciales no corregidas, pero en la mayoría este proceso demandó la traducción del resumen de aquellos artículos que resultaran pertinentes para las problemáticas e intereses latinoamericanos y que aún no habían sido traducidos al español, la mayoría de los artículos. Esas mediaciones, siempre presupuestas como naturales en la tarea del traductore, cuyo trabajo no es nada natural, realmente implicaron otros desafíos que las compañeras describen en el prólogo. Continúa entonces Carola. Ahora sí. Como les comentaba Mariela recién, las tareas asociadas a la traducción, en el marco de estos esfuerzos por internacionalizar el diccionario histórico crítico del marxismo, son múltiples e involucran a no pocas personas, desde la selección del material a traducir, pasando por la contextualización del proyecto general en el que estos libros se enmarcan, a lo que intentan reponer tanto los prólogos como las presentaciones de los volúmenes que hemos ido editando, hasta la traducción propiamente dicha y su posterior revisión. Yo quisiera ahora extenderme un poquito más en particular en esto último y detallarles cómo funciona el mecanismo de traducción y lectorado de las entradas que integran estas compilaciones en castellano. Ya para el primero de estos libros, el de Marxismo-Feminismo, se constituyó un equipo de traductores integrado por una docena de personas. Las entradas son traducidas ya sea individualmente, ya sea de a dos. Esta última posibilidad involucra ya una primera instancia de intercambio y de compaginación de decisiones y criterios de traducción, por supuesto. El trabajo de cada traductor o traductora o cada pareja
Está orientado y pautado a su vez, como mencionaba antes Mariela, por normas y herramientas generales. La hoja de estilo, el listado de siglas y el Drive compartido, que funciona como un banco de traducciones canónicas accesibles al cual remitirse para la búsqueda de citas en español, que se ha ido acrecentando y mejorando desde los inicios del proyecto en el año 2020. Estos instrumentos agilizan la tarea de cada traductor particular y al mismo tiempo garantizan una base de coherencia a todos los volúmenes. A esto se suma también el trabajo del lectorado. Se trata de un mecanismo por el cual cada entrada, una vez traducida, es sometida a la consideración de otra persona del colectivo de traductores. La metodología de esta segunda lectura y revisión se lleva a cabo en cada caso de una manera distinta o puede variar. Por ejemplo, puede ser por medio de intercambios escritos, en archivos con control de cambios entre los traductores y lectores, o a través de encuentros sincrónicos de trabajo en los que se vuelve nuevamente, muchas veces a partir de la lectura en voz alta, al texto original, recorriéndolo a la vista de la primera versión de la traducción. Más allá de servir para subsanar deslices, errores inadvertidos o alguna que otra palabra inintencionalmente omitida, el lectorado permite a los traductores reconsiderar sus decisiones a partir de los planteos de otra persona, interiorizada en el texto en cuestión y sus complejidades terminológicas, conceptuales, semánticas. Cuando para esta etapa se recurre a la lectura en voz alta, se contempla además una dimensión, la de la oralidad, que no siempre es tenida en cuenta de manera tan central al traducir, sobre todo bajo las condiciones precarias y los tiempos apremiantes en que esta tarea, como sabemos, suele realizarse en el mundo editorial local. El lectorado abre entonces la posibilidad, que prueba ser muy fructífera, de una reflexión renovada y distanciada sobre las propias decisiones de traducción a partir del intercambio con otro y de la necesidad de fundamentar, explicar y o replantearle y esas opciones tomadas. Antes de terminar, quisiera también referirme brevemente a otra iniciativa que es tangencial a esta serie de publicaciones que describimos, en la que la traducción también tiene un papel central y en la que tuvimos el lujo de que intervengan también algunas participantes de esta mesa, María Inés como traductora. Se trata del blog del diccionario, por sus siglas en alemán hkwm.blog, lanzado a principios del año pasado, en 2022. El blog, que cuenta con contenidos en castellano, en inglés y en alemán, tiene por un lado un propósito informativo, procura dar a conocer, entre otras cosas, la historia y los orígenes del diccionario alemán, cómo es el proceso de escritura de una entrada, desde el primer borrador hasta la versión definitiva, qué son las conferencias anuales del INCRIT en Berlín, donde se organizan talleres de discusión de entradas en proceso de elaboración, así como también presentar ciertas facetas del pensamiento, de la trayectoria intelectual de marxistas no europeos, como por ejemplo los mexicanos Adolfo Vázquez y Bolívar Echeverría, en la semblanza que hace del primero Diana Fuentes, o en las reflexiones sobre el mestizaje que reconstruye Javier Sigüenza en el blog. Por otro lado, y de manera complementaria, el blog aspira a que sus lectores se vuelvan interlocutores, esto es, a convocar a nuevas y nuevos autores de diversos orígenes y formaciones, cuyas miradas completen, tensen, actualicen o polemicen con las que ya son parte de él. Esto hace, por ejemplo, Ana Miranda, cuando, tomando como excusa la aparición de la primera compilación de la que les hablamos, examina críticamente distintos cruces entre marxismos y feminismos. Por eso, justamente, para hacer circular pensamientos, saberes, puntos de vista que propicien cruces allí donde hasta ahora no los había, la mayoría de las colaboraciones en cualquiera de las 3 lenguas del blog se traduce a las otras 2. En ocasiones también una colaboración en otra lengua se traduce al español, alemán e inglés. Es el caso, por ejemplo, del exposé en francés de la entrada pétroleuse, o sea, petroleras, este mote acuñado para denigrar y ridiculizar a las mujeres de la Comuna de París y desbaratar de paso sus reivindicaciones, su organización y su acción colectiva. La difusión a través del blog de estos primeros borradores o de palabras clave que serán incluidas en los tomos por venir del diccionario en alemán, como este, el de petroleras, o que va a aparecer, digamos, en el tomo 10, y lo escribió una francesa, Annabelle Bonnet, o también el de Martín Koval, nuestro colega de la UBA, sobre las Robinsonadas, que también pueden encontrar en el blog, exhiben lo que podríamos llamar la cocina de una entrada, esto es, cómo se va gestando un artículo de este diccionario. Esto a su vez abre la posibilidad eventual de incorporar a una de estas entradas proyectadas para los próximos años un suplemento desde una perspectiva diferente.
No es raro, de hecho, que una misma entrada cuente en el diccionario con más de un autor o autora, debido justamente a esta necesidad de iluminar matices, connotaciones problemáticas en los que el acercamiento anterior no había reparado. Ahora bien, también lo contrario es posible, y se hace y sucede en el blog, a saber, que una publicación del blog dialogue con un artículo ya existente y ya editado en un tomo anterior del diccionario. La contribución de Konstantin Behrens, por ejemplo, revisa los hallazgos críticos de la entrada de 2012, Inteligencia Artificial, a la luz de desarrollos posteriores de este concepto y de los debates surgidos en torno a él en la última década, que por cierto ya habría que volver a actualizar con las últimas, de polémicas sobre el ChatGPT y demás. Pero bueno, para ir terminando ahora, al igual que en el caso de las 4 selecciones en español de entradas del escenario histórico crítico del marxismo, concebidas como intervenciones que buscan iniciar un diálogo, el blog aspira a renovar y continuar tal diálogo, planteándose como un posible ámbito de intercambio, pero también de cuestionamiento de las perspectivas reunidas hasta ahora en la obra. Recapitulando entonces, tanto el blog como las compilaciones se sustentan en la traducción como herramienta clave para hacer que este proyecto colectivo y en construcción se vuelva cada vez más polifónico, más diverso, menos eurocéntrico, más internacional y más plural. Eso es todo, disculpen por el ruido ambiente que quizás interfirió. Muchísimas gracias, Carola y Mariela, por también interesante la perspectiva. Lo que me pareció, así como para cerrar, como que mostraron distintas aristas justamente de lo que puede llegar a ser una investigación relacionada justamente con la traducción, ¿no? Y eso me parece que, bueno, esta pluralidad también está hablando de una disciplina que va abriéndose por nuevos caminos y nuevas maneras de abordar justamente estas problemáticas, ya sea desde un punto de vista teórico como desde un punto de vista práctico. Les quiero agradecer muchísimo la participación, agradecer también, antes de pasar a las preguntas, porque después me voy a olvidar, quería agradecer también al instituto, a Patricia, que estuvo también detrás de toda esta organización, pobre Patricia Festini, y a Guiomar Chapucho, la directora del instituto, y también, bueno, unirme a las felicitaciones por los 100 años del Instituto de Filología Hispánica. Y bueno, quería ver si había alguna pregunta en el Zoom por parte de los oyentes. Si quieren, pueden hacer sus cuestionamientos, sus comentarios, mandarnos preguntas para los expositores de este panel. Por ahora no hay preguntas, pero yo sí tengo preguntas para... Y no sé si empezar con algo de Beckett para variar un poco. En relación a lo que decía Inés, me parecía un comentario nada más, que la figura de Beckett es interesante en este marco que señalabas, porque vos tomabas la figura del autor, del traductor y del director, y muchas veces Beckett reunía a los tres. Exacto. Era el autor, traducía su obra y a su vez la dirigía después, ¿no? Y cómo se iba superponiendo esta instancia. ¿Cómo lo ves vos en relación a...? No, me pasó eso que, digamos, después de muchos años de trabajar Beckett, antes de digamos, adentrarme un poco en la cuestión de la traducción, se me resignificó como autor a partir de la experiencia, ¿no es cierto?, del estudio los estudios de traducción. Justamente por esto, por esta pluralidad de roles, porque ayuda mucho a poner como en evidencia aspectos del fenómeno que por ahí tienden a pasar, digamos, a naturalizarse cuando justamente nuestra tarea de investigación tiene que ver con desnaturalizarlos y mirarlos un poco más en profundidad. Así que le estoy como muy agradecida y por eso lo traje a colación en esta oportunidad. Bien, no hay preguntas. Hay una pregunta para Juan Jesús. ¿Considerás que el material disponible
referido a la retraducción en castellano es insuficiente? Respondo, Sí, 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 sí. no, de insuficiente nada, hay muchísimo. No es insuficiente en ninguna lengua, al menos en el castellano, donde tenemos además el hecho de que se publican traducciones en muchos países diferentes. Entonces, no podemos de ninguna manera pensar que el patrimonio de traducciones es escaso en el caso del español. Quizá en el de alguna lengua minoritaria sí, pero en el del español no, si es que es esa la pregunta. Gracias. Yo tenía también, con respecto a esto, tenía una pregunta para Juan Jesús. Vos has traducido una obra de Samuel Butler, Sí, y te The Way quería of All consultar, Flesh. así es, El destino de la carne, y había una traducción anterior que se había hecho acá en Buenos Aires, y mi pregunta era si vos considerabas justamente tu traducción o o lo considerabas una retraducción, y si es así, si la considerabas que vos habías comentado en tu exposición, ¿no? Yo, cuando me propusieron hacer esa traducción, The Way of All Flesh, en España no había ninguna traducción que se pudiera comprar o adquirir. Eso es importante. Luego resultó que sí que había una traducción argentina, pero esa traducción argentina estaba mutilada, había muchos párrafos que no salían. Pero eso lo descubrí mucho más tarde, cuando yo ya había emprendido la traducción de la novela, y yo creo que cuando había salido ya o estaba a punto de salir. De manera que no, que cronológicamente la primera traducción sería la argentina, a pesar de todo, y la mía sería una retraducción. Pero claro, no hay ningún punto de contacto entre una y otra traducción. Gracias. Acá hace un comentario con respecto a lo que habías señalado antes. Él decía que se refería no tanto a las traducciones, sino al material de la teoría crítica sobre retraducción. Perdón, es que no lo he entendido bien. Sí que hay cosas en español, cada vez más. He mencionado lo de Paradela y Marín, es decir, que se está escribiendo lo de Susana Cadera, también es española, es decir, que sí que hay cosas, aportaciones en lengua española sobre retraducción. Sí, sí. Muchas gracias. A ver si hay algún otro comentario. Acá hay una pregunta para Carola y Mariela, si podrían comentar un poco más la posible producción de nuevos artículos para el Diccionario Histórico Crítico del Marxismo. No quisimos entrar de lleno en eso porque no era el tema de la mesa, la verdad. Estuvimos recortando cosas respecto de esta cuestión. Los invitamos bastante a explorar y a ponerse en contacto con nosotras a través del blog, en cualquier caso, pero las entradas que van desde la M en adelante, o sea, en este momento se está finalizando el volumen M en alemán. Pero las entradas subsiguientes, que de hecho pueden encontrarse si entran en la página del INCRIT, en la INCRITpedia, van a encontrar un listado de entradas ya publicadas en muchos casos y las entradas que vienen a continuación. Todas esas están abiertas para su redacción. En general el INCRIT llama a ciertos expertos respecto de ciertos temas, pero están aún abiertas para su redacción, para no sé, las personas que quieran participar en esto. Buenísimo, ahí Caro, que lo tiene mucho más claro que yo, les acaba de linkear el sitio del INCRIT, y en todo caso también pueden ponerse en contacto, los invitamos a ponerse en contacto con nosotras y a través del blog, creo que ahí les mostró, pero podemos dejar también la información después si tenemos algún espacio. Entonces están, o sea, todas las entradas que quedan a continuación, y de hecho se van agregando nuevas entradas que no estaban planificadas. Pensemos que el primer volumen del diccionario en la A, yo les decía Abbau des Staates hasta Avantgarde, era un primer volumen, tomo 1, solo existió uno. Todos los demás empezaron a tener volumen 5,
tomo 1, 2, 3, porque se iban multiplicando las entradas incluidas y había que hacer cada vez más extenso esto, y por eso no se avanza tan rápidamente también respecto de los tomos. Pero sí, el diccionario está abierto a la presentación de otros autores. ¿Claro? No, simplemente sí decirles que podemos explayarnos quizás en eso de manera más específica si nos contactan, como para no acaparar derivando hacia otros lados. Allí están también los mails nuestros por si nos quieren escribir y les contamos un poco más específicamente. Ahí copié lo que ustedes mandaron por el chat del Zoom, ya lo copié en el chat de YouTube para que lo puedan tener los oyentes. Muchas gracias. No es nada. Bueno, hay muchísimos comentarios felicitando el tema también de la relación entre la censura y la traducción, que es un tema muy interesante, que se viene trabajando también en distintos contextos. Hay un profesor de la Universidad de Barcelona, Iván García, que también trabaja el tema de la traducción con la censura franquista, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo él es eslavista y trabaja también las cuestiones de la literatura rusa en relación a la censura franquista. Y eso creo que es un espacio muy prometedor justamente para las investigaciones, tal como lo está haciendo también ahora Alejandrina. Alejandrina, ¿qué podrías agregar a esto que estamos comentando con respecto a esta variedad, esto que había comentado, por ejemplo, de este eslavista catalán? Sí. Bueno, la tradición española en traducción de temas de censura y traducción está bastante, sí, desarrollada. O sea, hay varios equipos y conocidos grupos, y está la revista Represura, y ha habido... sobre exilio. Aquí tengo un libro, por ejemplo, compilado en Francia sobre censura y traducción, en el que se trabajan, lo compila Michel Balard, que es un traductólogo, en el que hay numerosos casos nacionales, casos testigos. Me parece que en Argentina no es un tema muy trabajado, básicamente porque tampoco hay demasiado trabajo sobre historia de la traducción, y cuando hay, quizás no es orgánico, quizás hay personas trabajando los temas, pero bueno, sin quizás... bueno, la tarea es constituir un campo, vincular investigadores cuando los hay, y quizás generar espacios para que esas investigaciones se conecten. Pero en mi conocimiento no hay, digamos, bibliografía que haya desarrollado en profundidad y de manera sistemática este tema. Yo tampoco lo hice, la idea sería empezar a hacerlo y precisamente aunar la escena del 58 en adelante y tratar de pensar las especificidades, porque si bien, digamos, como también me han señalado en la discusión de este artículo, el parteaguas, digamos, no es la alternancia dictadura-democracia, también hay que pensar la especificidad, en este caso concreto que yo trabajo, frente a otros contextos. Y luego quizás, bueno, tener claro que no es lo mismo prohibición de circulación que intervención textual y censura, que es algo que me parece que en el estudio de la dictadura del franquismo se presentaba con frecuencia, y en las fichas que yo analizo no hay intervención textual, o sea, sobre el nivel de las normas matriciales, sino que lo que hay es un comentario textual y una intervención crítica, en la que hay fragmentos traducidos. Pero además lo que yo presenté son fuentes de distintos niveles, en muchos casos sin interacción, ¿sí? Hay distintas figuras de traductor interviniendo, algunas más misteriosas que otras, y otras que probablemente, digamos, continuaron en la administración pública a posteriori, ¿sí? Que es uno de los motivos por los que suele decirse que no se sabe nada de los expertos civiles que participaron porque en muchos casos eran estudiantes docentes que continuaron en funciones diversas. Pero bueno, lo interesante para mí fue quizás pensar esa dimensión un poco paradójica de una apertura democratizante para, digamos, represores culturales que tampoco podían acceder a la comprensión y lo requerían, ¿no? Pero bueno.
Eso es lo que puedo comentar, sí, sí. Disculpa una interrupción que viene con una pregunta. Un poco de lo que estuviste comentando y el tipo de fuentes tan heterogéneas que mostraste, me preguntaba como imagino que esas fuentes tan diversas son también numerosas, grandes, como vos mencionaste que era un trabajo inicial, exploratorio, y que empezabas a investigarlas. Te quería preguntar qué prioridades pones al empezar a desentrañar lo que ahí se puede ver, por qué lados le empezás a entrar, porque eso, bueno, obviamente dependerá de un panorama que te hace, de una idea general que te haces un poco de esas fuentes y de ese material con el que empezaste a trabajar, pero me preguntaba eso, ¿qué accesos pensás que puede haber a esas fuentes? ¿Qué cosas te parece que serían interesantes mirar, pero aún no has tenido tiempo? Me da curiosidad. Yo traté de armar una coherencia con la lógica del artículo, digamos, que sería el recorrido que las aúna en distintos niveles de análisis. Es un poco la reconstrucción de todas las cartas que había en torno al general y sus niños, y los niños. El artículo de Dowie es realmente muy interesante para ver toda la burocracia y su falta de efectividad en un punto, porque se solicita se solicita la traducción aún no sabiendo si la publicación había entrado al país. Nunca en el ciclo de 1 año y medio de correspondencia logran enterarse si la publicación entró al país. Pero además se pide, con motivo de la visita de la Comisión Carter a la Argentina, por la Comisión de los Derechos Humanos, y el artículo se traduce y pasa a estar realmente en conocimiento de todo el circuito 1 año después, cuando el evento no tenía más ningún tipo de actualidad ni de interés. Entonces todo eso también es interesante porque ilumina un poco todo el sistema de la burocracia, y después, bueno, que todas esas cartas, esa correspondencia burocrática tenía realmente la firma de jerarcas, digamos, y bueno, y ver cómo se da la utilización y las distintas funciones. Entonces, me parece que le traté de dar una coherencia, más bien en la escala de análisis, que me permitía, o sea, la correspondencia me permitía recrear un circuito. La grilla me permitía pensar cómo en un sistema burocrático opera un traductor al que no le adjudican funciones ideológicas. Eso era lo que no pude decir, pero que era interesante. No es parte de la misión, solo tiene funciones. En cambio, los intelectuales y expertos, sociólogos, economistas, etcétera, eran parte de la misión, es decir, tenían funciones de inteligencia. En cambio, el redactor de las fichas, que ya es un nivel microanálisis, claramente es un censor, y no es un traductor de plantilla, es un tipo que sabría ruso, pero que está operando en la censura. Lo que no queda claro en esas fichas si es el mismo que pone la calificación, porque esa ficha que analicé es peculiar, pero hay otras en las que me parece claro que por ahí la calificación la pone el mismo que redacta. Ahora, lo que es interesante es que hay muchísima bibliografía censurada, o cuya ingreso se procura prohibir, que es traducida porque circulan asociaciones locales, en asociaciones, digamos, colectividades. ¿Sí? Entonces ahí también es interesante pensar si algunos de los traductores de esas lenguas no podían proceder de esas mismas colectividades. Pero bueno, nada, la respuesta es simplemente ad hoc, intenté darles una coherencia porque fue un encargo. Si bien yo me interesaba trabajar, reponer eso, o sea, pensar la traducción en la Argentina en el periodo de la dictadura y un poco antes, entre la censura y el exilio, el tema de la censura en realidad me terminó apareciendo siempre por encargo, y la cantidad de, ¿cómo se llama?, de fichas de censura que hay en el archivo de la DIPA es inmensa. O sea, yo tomé un caso porque me parecía interesante este tipo que traducía al rioplatense y dejaba la mitad en ruso, ¿no? Como me parecía que ahí había una posición, que había indicios de una figura de traductor, eso, pero no puedo responder coherentemente a tu pregunta porque creo que es algo en marcha, ¿no? Que hay que pensar que es todo eso, sí. Gracias por tu pregunta, muy amable. Bien, bueno, muchísimas gracias a los expositores, muchas gracias también a todos los oyentes por este intercambio, y bueno, los esperamos próximamente en el panel número 10.
ya circulará el flyer con toda la información. Muchas gracias a Alejandrina, Carola, Mariela, Juan Jesús y María Inés por las exposiciones, por participar. Ha sido una alegría enorme tenerlos acá. Y bueno, esperamos encontrarnos pronto nuevamente. Y bueno, los saludo y nos despedimos. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias.